Dios les bendiga, hermanitos amados. Qué maravilloso es poder estar una vez más delante de ustedes para traer la palabra del Señor en esta mañana. Es una mañana maravillosa que el Señor nos ha otorgado, esperando que el Señor siga trabajando en nuestra vida. Hermanitos amados, les invito a estar bien concentrados en lo que el Señor trae a través de su palabra. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en una mañana, Señor, donde tú estás nuevamente con nosotros, donde tú estás nuevamente mostrando tu amor y tu misericordia. Te alabamos y te exaltamos. Y asimismo, Señor, queremos poner delante de ti esta palabra para que seas tú, Señor, trayendo bendición a nuestra vida, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, para que seas tú, Señor, llegando a los corazones, Señor, según tu voluntad, según tus designios para cada uno de nosotros. Quita cualquier cosa, Señor, que pueda estorbar, que todos estemos dispuestos a escucharte y a establecer en nuestros corazones tu voluntad maravillosa y divina. Toma control, oh Padre, de todo lo que se va a exponer. En el nombre de Cristo Jesús, sea para ti la gloria por siempre. Amén. Hermanitos amados, el mensaje que Dios nos trae en esta mañana tiene como título Hasta decir consumado es. Este es el título del mensaje. Hasta decir consumado es. El Señor me daba este título, hermanitos amados, y quizás al inicio del mensaje no nos va a quedar totalmente claro, pero pongamos atención y vamos a ir viendo que conforme se desarrolle el mensaje, ese título nos va a ir calzando bastante bien. Hasta decir consumado es. Vamos a iniciarnos abriendo la palabra del Señor en el Salmo 127, en los versículos 1 y 2. Ahí vamos a estar leyendo la palabra en esta mañana. Así iniciamos, hermanitos, en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vemos aquí, hermanos, al salmista, a ese salmista entendiendo algo muy importante para su vida. Él fue incluso bienaventurado a la hora de que pudo comprender lo que acabamos de leer. A él le quedó claro que si Dios no edificaba la casa, en vano resultaba todo el trabajo que él pudiera realizar, todo el esfuerzo que él pudiera llegar a ejecutar. Aunque se levantase muy temprano y se acostase muy tarde, todo eso no le iba a servir si no es Dios directamente el que está edificando, el que está construyendo, el que está levantando aquello en lo cual se quiere trabajar. Igualmente pudo entender que si Dios no está guardando la ciudad, es en vano velar, es en vano cuidarla, porque se requiere de la presencia de Dios. Y por eso es que explica aquí el salmista que por demás está levantarnos muy temprano, trabajar fuertemente, acostarnos después de haber hecho una gran labor. Si no es la obra de Dios, si no es Dios trabajando, si no es Dios ahí levantando su obra, no sirve de nada. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos está trayendo este mensaje, porque así como el salmista pudo entender esta revelación, le pudo llegar claramente, Dios quiere que nosotros también la podamos recibir de una manera clara, a efectos de que ya se termine el hecho de seguir trabajando, de seguirnos esforzando, de seguir dedicándonos demasiado a ciertas cosas o a ciertas labores donde Dios no está trabajando, sino que más bien podamos nosotros dedicarnos y esforzarnos en lo que Dios está levantando. Hermanos, lo que Dios levanta, lo que Dios
en lo que Dios trabaja, lo que Dios edifica, es la casa, es su obra en cada uno de nosotros. Lo que Dios está construyendo es a Jesucristo en tu vida, a Jesucristo en mi vida. Es ahí por lo cual, si yo entiendo esto, voy a poder entonces, y de la misma manera, dedicar todo mi trabajo, dedicar todo mi esfuerzo para que entonces la casa de Dios, mi corazón, tu corazón, nuestra vida se siga levantando, se siga viendo esa obra de Dios. Lo que Dios trabaja, lo que Dios edifica, lo que Dios levanta es la obra en ti y en mí. Es a Jesucristo en ti y en mí. Por esa razón, hermanos, es tan importante que nosotros podamos examinar nuestros corazones y aún nuestra vida. ¿En qué nos hemos esforzado? ¿En qué hemos trabajado? ¿Qué hemos querido muchísimo? Y hemos dado todo con tal de alcanzarlo. Y muchas de esas cosas pudimos haberlas alcanzado ya, aún hablando de materia. Pero cuántas cosas de eso que ya hemos obtenido con tanto trabajo, creyendo nosotros que nos iba a llegar a satisfacer y que nos iba a llegar a llenar, realmente nos puede estar trayendo pan de dolores. Más bien puede estar trayéndonos a nuestra vida hoy, en este momento, consecuencias negativas, tal vez angustia y aflicción. Si eso es así, tendríamos que entonces analizar si eso en lo que trabajé tanto era Dios trabajando o era yo haciéndolo. Tenemos que analizar incluso, hermanos, lo que estamos nosotros tratando de conseguir hoy, tratando con mucho esfuerzo de lograr hoy en esta actualidad en la que estamos. Si en eso que estamos trabajando es Dios trabajando o soy yo. Si en eso en lo que yo me estoy esforzando es Dios levantando y edificando o soy yo. Porque si soy yo, voy a seguir viendo que me esfuerzo muchísimo y al final lo que consigo es un pan de dolores. Es un resultado que realmente no me llena. Es un resultado que no me llena de paz. Cuando más bien lo que dice aquí la Escritura es que lo que Dios da a los que ama es el sueño. Hablando en este caso del reposo. Y el reposo viene siendo Jesucristo. De manera que entonces, hermanos, sí, nosotros necesitamos las cosas de esta tierra para sobrevivir. Pero lo que yo debo de entender es que en todo lo que yo haga es Dios trabajando, es Dios edificando, es Dios levantando. Todo tiene que estar de conformidad con la obra de Dios en nuestra vida. Todo tiene que estar acorde con el levantamiento de Jesucristo en cada uno de nosotros. Todo tiene que estar alineado con el hecho de ser levantados y procurar la estatura y la imagen de un varón perfecto. Todo tiene que estar unido allí para entonces nosotros estar tranquilos, convencidos de que en lo que yo estoy trabajando es la obra de Dios, es lo que Dios edifica, es lo que Dios guarda, es lo que Dios cuida. Y en esto, hermanos amados, muchos de nosotros hoy en día, incluso por en la época en la que estamos o el tiempo que estamos viviendo, una pandemia y que ha traído muchos otros efectos alrededor nuestro, en nuestro hogar y en nuestra propia vida. Podemos nosotros quizás decir, bueno, Señor, ¿será que estas son las señales de que se acerca la segunda venida de Jesucristo, de que se acerca el fin? Y muy bueno, hermanos amados, que nosotros indaguemos en la palabra y podamos conocer los tiempos en el Señor que estamos viviendo. Pero quizás precisamente por eso hemos tratado de identificar en nuestra vida lo que no está del todo bien. Y quizás por esto mismo Dios nos ha tenido en nuestros hogares por mucho tiempo más que antes o que en lo que estábamos antes. Pero
Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros? A la hora de identificar eso que no es del todo bien. Quizás muchos estamos diciendo, me estoy enojando mucho. Quizás estamos viendo que por más que nos estamos esforzando, nuestra relación en el matrimonio no mejora. Quizás muchos otros estamos analizando que por más de que nos hemos estado esforzando, después de que me relaciono con mi cónyuge, no quedo totalmente satisfecho o satisfecha. Quizás, hermanos, estamos viendo desavenencias en el hogar con nuestros hijos y deseando nosotros que las cosas mejoren, nos hemos estado esforzando y hemos estado trabajando. Pero lo que tenemos que analizar, hermanos, es que aún y cuando todos estos anhelos sean buenos, porque es bueno que no hayan pleitos ni contiendas, porque es bueno dedicarme a mi relación con mi esposa o mi esposo, porque es bueno que los hijos no se peleen, o los hermanos, porque es bueno que los hijos obedezcan a sus padres. Pero tengo que analizar si aún el trabajo que estoy yo realizando para lograr todas estas cosas es realmente Dios trabajando. Es realmente Dios edificando mi vida y mi hogar. Porque yo podría decir, bueno, en mi casa sí se están dando pleitos, pero yo soy el elocuente, yo soy el cuidadoso. Yo como cabeza de hogar, yo no pleiteo con nadie. Yo me quedo callado. Entonces yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien. Me tengo que esforzar muchísimo. Tengo que hacer mucho trabajo para quedarme callado. Pero me quedo callado. Yo veo que mi esposa a veces grita y los niños y los muchachos también lo hacen. Y a veces se van y se encierran en sus cuartos, pero yo me quedo callado y no hago nada. Pero aún así, ¿por qué, Señor, no veo yo la mejora en mi hogar, en mi vida, con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué no veo lo que realmente quiero ver? Una obra restauradora, un levantamiento completo. Y es donde Dios me puede llegar a decir, analiza si soy yo trabajando en ello o eres tú. Porque por más que te esfuerces, si eres tú, la obra, la restauración y la liberación en plenitud no se va a llegar a dar. Porque, hermanos amados, está muy bien que venga el cabeza de hogar y diga, no voy a gritar, no voy a levantar la voz. Pero eso es solo una parte. ¿No tendría también el cabeza de hogar que analizar por qué los niños están estresados? ¿Qué necesitará mi hijo? ¿Qué necesitará mi hija? ¿Qué necesitará mi adolescente en mi casa? ¿Estará analizando el cabeza de hogar eso? ¿Estará analizando por qué su esposa se muestra estresada? ¿Qué tengo yo que hacer por ella? ¿Será que no le estoy dedicando el tiempo que realmente ella necesita? ¿Será que no me estoy sentando con ella a escucharla en sus necesidades y cubrirla en lo que ella requiere? ¿Será que me estoy conformando con solamente quedarme callado, pero no me siento con mi hijo adolescente a escucharlo, a saber cuál realmente es su necesidad? No me siento con el niño, con mi hija. Porque, hermanos, muchas veces es necesario no hacerlo una vez incluso. Hay momentos en donde tenemos que hacerlo todos los días hasta llegar a entender cuáles son sus verdaderas necesidades y qué es realmente lo que yo tengo que hacer a favor de ellos. Entonces, si me esfuerzo solamente por quedarme callado y solamente hago eso, lo digo solamente como un ejemplo. Pero si me quedo solamente en eso y solo eso trabajo y en solo eso me esfuerzo, entonces, hermanos, ¿qué pasa con el resto del camino?
¿Qué pasa con el resto de los pasos que tengo que seguir dando? Una edificación, si realmente se está levantando correctamente, tiene que verse las paredes y luego las ventanas y las puertas y luego el segundo piso y el tercero. Tiene que irse notando que se va levantando. No podría yo considerar o no debo entender que con solo quedarme callado es suficiente. Tengo que seguir adelante. Y en ese seguir adelante lo que va a hacer el Señor es mostrarme que quizás lo que está pasando es que yo estoy guardando en mí cierto egoísmo. Porque lo que quiero es simplemente que no hayan problemas. Y si lo que quiero es que no hayan problemas en quién estoy pensando, en mi esposa en su necesidad, en mis hijos en su necesidad o en mí. Igual la esposa puede llegar a decir, yo estoy haciendo todo mi mayor esfuerzo porque siempre tienen comida, porque yo les lavo la ropa y siempre está planchadita. Pero el día en que llega el marido con un problema del trabajo y le pide a su esposa conversar, ella dice, sí, pero espérame porque tengo que ver la miniserie de Netflix, por ejemplo. Y se justifica porque ya no es la novela, es la miniserie. Ahora se llaman miniseries y yo entonces no hay problema de ver una miniserie. Pero entonces cuando ya termina la miniserie y va la esposa a buscar a su marido, a preguntarle qué fue lo que le ocurrió, porque él está preocupado, ya está dormido. Pero dice, yo le pregunté, yo fui a ver, pero ya se había dormido, no me esperó. Y al día siguiente vemos al esposo estresado, vemos al esposo preocupado. Y hermanos amados, es ahí donde Dios nos pregunta, ¿en qué áreas de nuestra vida, en qué actitudes, en qué comportamientos, aún sentimientos, podríamos nosotros estar detenidos y no estar avanzando en la obra de Dios? Y no estar avanzando hacia adelante o hacia las alturas, que es la voluntad del Señor. Y si yo me quedo solamente en que estoy cocinando y que estoy lavando la ropa y tampoco me preocupo por mi esposo, en rodearlo, en ayudarlo a ser levantado también en sus debilidades, quizás Dios quiera mostrarle a la esposa que se está refugiando en la televisión por causa de esa soledad, pero que esa soledad, hermanos amados, solo Dios la puede llenar. Los hijos, no importa qué edad tengan, los niños, jóvenes, tal vez adolescentes, tal vez jóvenes con más edad, o aún hijos adultos que no vivan con sus padres. Podríamos estar conformándonos con que de vez en cuando los llamamos o de vez en cuando nos sentamos a escucharlos, pero luego decimos, ya no puedo escucharlos más porque ellos me exasperan. ¿No será que Dios nos está demandando que sigamos creciendo en su obra para que no solamente los llamemos de vez en cuando, sino tengamos la paciencia de escucharlos en todo lo que nos tengan que decir? Y si aún hay recomendaciones y si aún nos están recordando la palabra de Dios, tomarlo como realmente es palabra de Dios, instrucciones del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto nos estamos esforzando para tener libertad de decir te amo? Para tener libertad de decir aquí estoy si me necesitas. Dios nos está llevando a entender, hermanos, que mucho de lo que queremos obtener en el hogar, en nuestra vida, en la relación de pareja con el esposo, en la relación entre hermanos, en la relación de padres e hijos, todo eso que queremos obtener debe de llegar a levantarse si Dios está trabajando, si Dios es el que edifica. Si no, todo lo contrario, lo que va a pasar es que lejos de yo ver la bendición de Dios y reposar en la obra que Dios está haciendo, voy a seguir sintiendo dolor, angustia en mi corazón. Es por eso que es necesario trabajar en lo que Dios trabaja. Esforzarme en lo que Dios está levantando. Dedicarme en lo que Dios está edificando.
para que podamos ver los resultados positivos que Dios quiere traernos a nosotros, a nuestra familia, en nuestro trabajo. Dedicarnos a la obra de Dios, permitir que se levante Jesucristo en nuestra vida. Pero ahí es donde, si nosotros estamos dando los pasos iniciales, pero luego veo que tengo que pedir perdón, luego veo que tengo que dejar lo que a mí me gusta para servir a los demás, luego veo que tengo que ir a enfrentar a mi hijo adolescente, luego veo que es mucho esfuerzo dedicar mucho tiempo a mis hijos pequeños porque tengo que buscar estrategias para que me puedan escuchar. Y todo eso causa padecimiento a nuestra vida o muerte. Es por lo cual muchos de nosotros en algunas de estas áreas podemos estar deteniendo la obra de Dios y ya dedicarnos a algo donde no es Dios realmente trabajando o edificando la casa. Lo que Dios trabaja, a lo que Dios se dedica, hermanos, es a levantar su casa, es a levantar tu vida y la mía y su iglesia en Jesucristo. Y lo que yo haga tiene que ser en lo que Dios trabaja para ver los resultados buenos y positivos. De manera que, hermanos, analicemos incluso qué significa la palabra vano. La palabra vano quiere decir en el sentido de desolar, mal como destructivo, literal, ruina o moralmente, específicamente culpa, figurativamente idolatría, como falsa, subjetivamente, inutilidad, como engañosa, objetivamente, también adverbio en vano, vanidad, vano, calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusoria, mentira, mentiroso. Vemos entonces, cuando aquí dice la Escritura que en vano trabajan los que la edifican si Dios no es el que está edificándola, que en vano ve la guardia si no es Dios quien está guardando la ciudad, no solamente quiere decir que no nos va a servir de nada, sino que nos lleva más allá este significado, porque nos está mostrando que también puede volverse en destrucción para nuestra vida. Si yo no hago más nada que quedarme callado y dejo a mis hijos con su problema, entonces, hermanos, ¿qué va a venir a mi vida, a mi hogar, a mis hijos? Si yo no hago más nada y no busco atender a la esposa en la soledad en la que ella vive y ayudarla a que salga de eso, ¿qué va a venir al hogar sino destrucción? Si la esposa se sumerge y se dedica a la televisión y no a cuidar de su hogar, ¿qué va a venir? Destrucción. Pero, hermanos, vemos que también dentro de todo este significado está el hecho de que es algo falso, es algo hipócrita, es algo ilusorio, es una mentira. Porque yo puedo engañosamente seguir insistiendo que yo estoy trabajando, seguir insistiendo que yo me estoy esforzando, pero me estaría esforzando en lo que yo me he establecido, en lo que a mí me parece que se debe de trabajar, no en lo que Dios está edificando, que es conforme a su palabra. Entonces, hermanos, Dios puede estar hablándonos, Dios puede estar mostrándonos qué es lo que debemos de hacer desde hace mucho tiempo. Y tal vez parte de eso o mucho de eso lo estemos ignorando. Entonces, en lo que estamos trabajando realmente no es Dios específicamente, sino es mi propio trabajo, que puede traerme destrucción, que podría traerme calamidad en eso ilusorio, donde yo digo sí me esfuerzo, pero realmente no es donde Dios está edificando. Por eso quiero pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Isaías. Isaías 50, vamos a leer allí, por favor, los versículos 10 y 11.
Isaías 50, versículos 10 y 11, por favor. Dice la Escritura: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Por eso es que, hermanos, o es Dios edificando o no es Dios. Si es Dios edificando, lo que va a venir a nuestra vida, ¿qué es? La formación de Jesucristo y vida eterna. ¿A qué se ha dedicado Dios entonces desde antes de la fundación del mundo? A establecer un plan de salvación y a formar a Jesucristo en todos aquellos que se dispongan. A eso se dedica Dios. Pero es ahí donde se pregunta, hermanos, aquí el profeta usado por Dios está preguntando al pueblo de Israel en ese momento, donde ya se mostraba rebelión, donde se mostraba que cada uno hacía su propia obra, buscaba su propio provecho y no trabajaba en la obra de Dios en realidad. Pero esas personas de una o de otra manera podían identificar que habían tinieblas, que carecía de luz su vida, su casa, el pueblo de Dios. Pero entonces es cuando Dios se presenta dando respuesta, dando solución. Si ves que hay tinieblas, si ves que hay pleito, ahí yo no estoy, entonces hay tinieblas, careces de luz en ese momento. Si ves que hay depresión en tu corazón, ahí hay tinieblas, no está la luz propiamente, la luz verdadera que es Jesucristo. Si me sumerjo en esa depresión, si quiero seguir saciando la soledad con la televisión o con cualquier otra cosa, entonces allí específicamente, hermanos amados, hay una tiniebla todavía, porque no está Dios. Sí está Dios, pero no lo estoy viendo. Porque si lo estuviera viendo, me saldría de allí de la tiniebla. ¿Por qué? Porque habla de los que andan. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. Si yo ando en tinieblas porque no sé cómo hablarle a mi esposa, ando en tinieblas porque tengo miedo de hablarle a mi esposo, ando en las tinieblas cuando me sumerjo en la televisión, cuando me sumerjo en los libros, en el internet o en el WhatsApp o cualquiera de estas cosas, hermanos. Si yo me sumerjo en ello, allí específicamente estaría andando en tinieblas, en eso. ¿Por qué? Porque si viera a Dios, no necesitaría estas cosas como para tratar de saciarme, sino que lo buscaría a Él. Por eso es, hermanos, que tenemos también que analizar cuánto estamos buscando del Señor hoy, en todas estas necesidades que tenemos. Cuánto nos estamos acercando a Él, porque Él nos da la solución en su palabra cuando dice, si ves que hay tinieblas, si ves que careces de luz, si hay algo en tu vida, en tu comportamiento, o en tus actitudes, en tus pensamientos, o ahí en lo profundo de tu corazón, porque todavía vienen sentimientos que no son correctos, hermanos. Entonces Dios me dice, yo tengo la solución, acuérdate, la misma desde el principio, confía en mi nombre, en el nombre de Jehová, apóyate en Dios. Hermanos, cuando yo confío en alguien, yo vengo y con toda tranquilidad le expreso lo que hay en mi corazón y lo que estoy viviendo. Pero igualmente escucho y atiendo el consejo que esa persona pueda darme. Cuanto más en las diferentes situaciones, hermanos, donde nos sentimos agobiados, debiésemos de estar entonces buscando al Señor, confiando en su nombre, apoyándonos en Él. Señor, ¿qué dice entonces tu palabra respecto a esto específicamente que estoy viviendo, que me angustia, donde todavía no veo los resultados que me van a traer reposo? Todavía estoy comiendo pan de dolores.
Entonces, Señor, muéstrame qué dice tu palabra, qué va a hacer el Señor, hermano, por su Santo Espíritu, darnos la solución, darnos la instrucción. Pero una vez, hermanos amados, que me diga Dios qué dice su palabra respecto a eso que le estoy preguntando, tengo que atesorarlo tanto como para seguirlo poniendo por obra, pero hasta el final. No debo detenerme. Muchas de estas cosas que hemos mencionado quizás corresponden a lo que Dios nos dijo respecto a su palabra que teníamos que hacer. Quizás Dios le dijo al papá, al esposo, no levantes la voz. Debes amar a tu familia, pero puede ser que se quedó solamente allí cuando Dios le había mostrado los siguientes pasos. Debo seguir extendiéndome, hermanos amados, en la obra de Dios, para entonces corroborar que realmente lo que yo estoy es en lo que Dios está edificando. Por eso es, hermanos, que así como hablábamos, o es Dios edificando o no lo es. O es Dios edificando para vida o no lo es. Cuando el peligro de caer en esa angustia, en ese dolor, es también ver la posibilidad de llegar a ser sepultados, de no ver a Dios, de quedarme allí. Pero entonces, hermanos, si nosotros no decidimos confiar en Dios y apoyarnos en Él realmente, diciéndole a Él lo que nos está pasando, escuchando su voz y poniendo por obra toda su instrucción, todos sus mandamientos y decretos, quizás podría llegar a darse que nos conformemos con encender nuestro propio fuego, andar a la luz de nuestro propio fuego y encender un montón de teas que ponemos a nuestro alrededor, que es parte de lo que hablábamos ahora. Mi tea sería, yo me quedo callado, yo no digo nada, los demás son los que se pelean. Ah, no, yo me encierro en el cuarto para no participar de esos pleitos. Esa es mi tea. Porque Dios no me ha mandado a encerrarme al cuarto. Dios me está diciendo, hablad verdad los unos con los otros. Dios le está diciendo a su esposo que se entregue por su esposa, así como lo hizo Jesucristo por su iglesia. Y Dios le está diciendo a su esposa que le sirva a su marido y que lo rodee y lo ayude. Y Dios le está diciendo al papá y a la mamá que siga instruyendo a los niños, que siga hablándoles a los jóvenes, a sus hijos, independientemente de la edad, de lo que dice la palabra y se la recuerde de día y de noche. Pero yo puedo seguirme justificando en esa poca luz que me dan las teas. Y por eso, hermanos, analicemos cuánto dura la luz de una tea. Unas horas. Y es ahí por lo cual dije yo hoy me esforcé, hoy trabajé, pero mañana otra vez tengo enojo. O mañana otra vez hay pleito. O mañana otra vez hay depresión. O mañana otra vez hablé lo que no tenía que hablar. ¿Por qué? Porque la luz me duró muy poco. Porque lo que había no era la luz verdadera que alumbra para siempre, que es Jesucristo. Lo que estaba usando no era la lámpara que alumbra mi camino, que es la palabra de Dios, sino mi propia tea, y la luz no me duró. ¿Cuánto nos está durando las soluciones que nosotros mismos estamos estableciendo para nuestra vida? Y yo puedo decir, no, yo me siento cansada de estar encerrada, entonces lo que hago es irme a caminar y ya así me despejo y me quito la depresión y la soledad. ¿No sería mejor, hermano, que yo analice mi corazón y sepa realmente de dónde viene esa depresión y esa soledad? Y se lo presente al Señor y Él va a traer su luz a través de su palabra y mostrarme la realidad que se mueve en mi corazón y yo sepa por qué tengo esa soledad y entonces comience a poner por obra lo que Dios me dice. Ahí estaría yo trabajando en lo que Dios edifica, que es su obra, que es su casa. Hermanos, ¿de cuántas teas podemos estar rodeados hoy? No nos alumbremos más de las teas, apaguémoslas y permitamos que la luz de Cristo ilumine mi vida, aunque saque a luz lo que no quiero, aunque muestre de mí
lo que no quisiera. Pero si pasa eso, entonces yo trabajaré en lo real y en lo verdadero y en lo que necesito en verdad, que es la obra de Dios en mi vida. De manera que entonces, hermanos amados, ¿qué tengo yo que permitir? Que se levante Jesucristo en mí. ¿Qué tengo yo que permitir? Que Dios forme a Jesucristo en mí. Ya lo hemos hecho muchas veces y ya hay mucha obra de Dios en nuestra vida. Pero tengo que esforzarme, hermanos, hasta el final, hasta ver completada la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y es ahí por lo cual tendríamos entonces en esa edificación imitar ¿a quién? A Jesucristo en el proceso en el cual también Él fue sometido para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. De manera que, por favor, leamos Hebreos 5, capítulo 5, por favor, y los versículos del 7 al 9. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Dice la Escritura, lo tenemos ya, hermanos, lo hemos buscado, Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay dos acciones del Señor Jesucristo sumamente importantes, hermanos, para nosotros saber si las estamos llevando a cabo. Estamos edificando en la obra que Dios está levantando. Estamos trabajando, nos estamos esforzando en lo que Dios está edificando. ¿Cuáles son? Dice que Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo, hermanos, en los días de su carne? Dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas delante de aquel único que podía librarlo de la muerte. Debo yo de tener claridad que el único que puede librarme de la muerte es Dios. El único hermano amado que me puede ayudar para no errar, para no fallar, para no pecar, es el Espíritu de Dios en mi vida. Y es por lo cual Jesucristo, entendiéndolo, ofreció lo que acabamos de leer en los días de su carne. Y los días de su carne, hermanos, ¿por qué? Porque si bien Él era hijo, el unigénito de Dios, no obstante, también vino como hombre con todas las necesidades que una persona humana puede tener. Y Él vio que su carne se estaba levantando, cuando incluso pudo sentir cierto temor a lo que tenía que enfrentarse. Y sudaba, hermanos, y aún su sudor eran como gotas de sangre. Y se vio en la posibilidad de no completar todo lo que Dios le había demandado. Pero él sabía que había un Dios todopoderoso que lo podía ayudar. Y en esos días de su carne, donde pudo haberse visto con cierta debilidad, lo que hizo fue ofrecer ruegos y súplicas delante de Dios. Eso entonces, llevándolo a la edificación que estamos hablando, es lo que tú y yo debemos hacer en los días de nuestra carne. Aun y cuando veamos en este momento que hemos fallado muchas veces, mas incluso con mucho más razón si ya lo estamos entendiendo. Si estamos viendo hoy nuestra debilidad, si estamos viendo hoy dónde estamos errando, qué debemos ofrecer delante de Dios, ruegos y súplicas. ¿Qué debo yo ofrecerle a Dios mi corazón y decirle, Señor, esta soy yo? Esto es lo que me cuesta hacer. Sé que me estás demandando dar estos pasos, pero me cuesta mucho, Señor, ayúdame. Eso es acercarse a Dios y apoyarse en Él, como veíamos ahora.
ofreciendo ruegos y súplicas, y aún con gran clamor, hermanos. La palabra clamor en sí misma es dar voces, es hablar fuerte. Pero Jesucristo no se quedó solamente en hablar fuerte, porque dice que fue con gran clamor: Señor Dios Todopoderoso, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es parte de estar trabajando en la obra de Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué más hizo? Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él sabía que tenía que aprender obediencia aunque era hijo. Y aquí está con mayúscula, porque vino del Padre directamente. ¿Cuánto más nosotros vamos a aprender a obedecer a Dios en la edificación, donde ya yo no voy a hacer mi propia obra, donde ya yo no encendería mis teas o mi propio fuego, sino que más bien obedecería a Dios en todas sus instrucciones, en lo que Él está edificando en mí? Pero ¿a dónde voy a aprender o en qué momentos voy a aprender obediencia? En el padecimiento, como Jesucristo mismo lo aprendió. Y dice que por causa de su temor reverente, Él fue oído y fue librado, hermanos amados, de la muerte. No de la muerte física, porque Él murió y descendió hasta lo más hondo, mas llevó con Él cautiva la cautividad, y se cumplió el proceso en plenitud de lo que Dios había establecido. Ese plan de salvación hasta llegar a la vida eterna se cumplió en Jesucristo, y se cumple en todos aquellos que estamos dispuestos a seguir obedeciendo el que dirige la obra, el que manda la obra, el que es dueño de la obra que se está edificando. Hermanos amados, no tengamos temor de lo que podríamos nosotros perder. Dice el libro de 2 de Corintios en el capítulo 5, que si aún nuestra habitación terrenal se deshiciere, tenemos otra casa no hecha de manos, sino en Dios y celestial, y que por eso debemos de seguir gimiendo para poder ser revestidos de ello y no desnudados. Hermanos, este ruego y esta súplica, este clamor y las lágrimas que yo derrame con tal de hacer la voluntad de Dios, con tal de seguir la edificación, con tal de ser levantado en verdad y ser formado conforme al modelo establecido en Jesucristo, Dios es el que lo ve, Dios es el que lo nota, y es ahí donde, viendo Dios que yo estoy edificando lo que Él edifica, que yo estoy trabajando en lo que Él trabaja, que yo me estoy esforzando en lo que Él se está dedicando, es cuando entonces Él va a venir a guardar la ciudad. Vemos que una casa es parte de toda una ciudad. Entonces Dios va a venir a guardar nuestra vida, y como añadidura guardará a nuestros hijos, guardará al cónyuge, al papá, a la mamá, y nos dará aún todo lo que necesitamos para poder subsistir en esta tierra mientras se cumple la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde no nos va a faltar ninguna cosa, porque estamos trabajando en la obra de Dios, en lo que Él edifica. Y veamos, hermanos, lo que dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. De el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 19, en el versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos amados, ya en este momento Jesucristo había sido apresado, había sido burlado, vituperado, golpeado con palos, con cosas muy fuertes, lo habían escupido, le habían hecho de todo, lo habían desnudado.
Le pusieron en su cabeza una corona de espinas, obviamente todo esto muy doloroso, pero además de todo esto, hermanos amados, la presencia del Padre se apartó porque estaba cargando tu pecado y el mío. Y él conocía muy bien todo lo que se había profetizado acerca de esta obra de Dios, de esta edificación del Padre. Conocía muy bien lo que estaba escrito de él en los salmos, en la ley y los profetas. Y en este momento se acordó o sabía que faltaba que se cumpliera lo dicho de que le habían dado hiel y a beber vinagre. Eso está en el Salmo 69. Y dijo, tengo sed, y le dieron vinagre. Y una vez que él entendió que se había acabado todo lo que el Padre le había demandado, él dijo, consumado es, y ahí murió, entregó el Espíritu. Él no terminó de esforzarse hasta que la obra se hizo en plenitud, se edificó la casa en plenitud. En Él tenemos la casa hecha, mis hermanos. En Él tenemos el cambio que hace falta en nuestras vidas. La restauración completa de nuestros corazones está en Jesucristo. La restauración completa de nuestro hogar está en Jesucristo. Él pudo decir, consumado es. Consumado, de acuerdo con el diccionario Strong, significa terminar. Esto es completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. De acuerdo con el diccionario en español, es realizar una cosa completamente, acabar completamente una acción. Jesucristo lo acabó. Al punto, hermanos amados, que la salvación establecida es tan perfecta que las deudas de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres en el mundo entero y en todos los tiempos fue saldada, fue pagada. ¿Qué tienes tú que hacer y yo en esta edificación de Dios? Poder trabajar, esforzarnos, morir las veces que sean necesarios, tomar la cruz, ir al Gólgota, sacrificar mi egoísmo, sacrificar mi soledad, sacrificar todo lo que pudiésemos nosotros ya entender que está ahí, hasta haber cumplido en plenitud la obra de Dios, hasta ver que esa edificación se terminó, hasta poder decir cada uno de nosotros, consumado es, ya acabé, ya lo completé, ya se cumplió todo lo que Dios ha prometido para mí, ya se cumplió. Por eso, hermanos amados, para ir finalizando el mensaje, yo les pido por favor ir a Isaías nuevamente en el capítulo 49. Vamos a leer allí los versículos 8 y 9, por favor. Isaías 49, 8 y 9. Concluyendo el mensaje para que nos quede bien grabado, hermanos amados, porque de ahora en adelante ya no vamos, ya con esta revelación, igual que el salmista, somos sumamente bienaventurados, teniendo claridad de que todo lo que vamos a seguir haciendo no va a ser en vano, porque ahora vamos a hacer todo lo que Dios hace. Vamos a estar trabajando en la obra de Dios, en el trato de Dios, en lo que Dios está queriendo levantar en cada uno de nosotros. Dice Isaías 49, 8 al 9. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Hermanos, estos días de nuestra carne, donde estamos padeciendo, donde lloramos, para que Dios tenga misericordia de nuestras almas, vamos a ser oídos
estamos siendo escuchados. Y es por eso que esos días se vuelven en tiempo aceptable. Un tiempo que Dios acepta, Dios lo transforma, donde ya no vamos a ver la muerte, donde ya no vamos a andar en tinieblas, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque va a ser el día de salvación. Y aquí es donde vamos a esto, hermanos. La escritura se refiere ciertamente al día en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ese fue el día de salvación. Pero cuando hemos también estado a punto de pecar o hacer algo indebido, de tal vez decirle una palabra que no es correcta a mi hijo o a mi hija, tal vez de esconderme cuando más bien tengo que enfrentar el problema, y cuando lo he logrado hacer, y aun cuando vayamos a lograr hacer de ahora en adelante la voluntad de Dios, ese es el día de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no nos entregó en manos de nuestros enemigos que querían destruirnos. Dios vino y nuevamente levantó su bandera sobre cada uno de nosotros, y su bandera es amor, dice la palabra. Por eso es que dice: te guardaré. Si Dios está guardando la ciudad, entonces, hermanos, sigamos velando, porque Él nos va a guardar. Él nos va incluso a dar por pacto al pueblo. Jesucristo fue el primero que se dio y que fue dado por pacto al pueblo para que fuésemos salvos. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, si seguimos trabajando de la misma manera que Jesucristo lo hizo, enfocados hasta llegar al final y poder decir consumado es, ahí Dios nos va a estar entregando también por pacto al pueblo. Porque hay mucho pueblo dentro de nosotros. Aquel que me dice, escóndete. Aquel que me dice, no digas nada. Aquel pueblo que está dentro de mí que me dice, más bien grita, defiéndete. Es tiempo de deprimirte porque el problema es gravísimo. Hay mucho pueblo. Pero Dios me entrega a mí por pacto al pueblo, donde yo puedo venir y decir, yo no voy a huir más del problema, lo voy a enfrentar porque Dios está conmigo y Dios me va a guardar y va a seguir levantando mi vida. No, yo no me voy a quedar callado, yo voy a hablar verdad, lo que hay en mi corazón, y le voy a pedir a mi esposo que me ayude, y le voy a pedir a mi esposa que me ayude. No, ahí es donde, hermanos amados, vamos a poder entonces ayudar a ese pueblo, y como añadidura, el pueblo que está a nuestro alrededor también va a ser bendecido. Dice ahí la escritura, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí es donde estamos viendo un trabajo que no es en vano. Todo lo contrario, un trabajo que realmente trae fruto, porque heredar asoladas heredades, allí donde yo no veía nada, ahora yo puedo venir y trabajar para decir al preso, salid, para decir al que está en tinieblas, ese que anda en tinieblas, ya no estés más ahí, salte de esa cueva, salte de ese refugio que no es de Dios, y muéstrate a la luz, que es la que te va a guiar. Voy también entonces a poderle traer palabra de bendición a mi hijo o a mi hija. Esos que están en peligro, que el enemigo también los toque. Voy a traer palabra de bendición a mi hogar, aún en mi trabajo donde Dios me tiene. A los hermanos de la iglesia. Hermanos, quizás no nos estamos viendo, pero ahí están los medios tecnológicos. Un mensaje a través del WhatsApp, una llamada. Es ahí donde yo puedo, con esas pequeñas cosas, decirle al preso, salid, y toda la ciudad es bendecida y guardada. A los que están en tinieblas, muéstrense. En los caminos serán apacentados. En lo que yo ande, donde yo me mueva, ya no va a ser la tiniebla, voy a ser apacentada, ya no va a ser un pan que me cause dolor, ya no van a venir consecuencias negativas. Porque sí, hermanos amados, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción, pero ya no van a ser consecuencias de una decisión incorrecta que yo haya tomado, de hablar mal o quedarme callado. Ya no va a ser una decisión incorrecta de decir, estoy cansado, no voy a leer la escritura, sino que más bien voy a leerla y voy a ser apacentada. Y en todas las alturas voy a encontrar los pastos.
en todas las alturas voy a encontrar, ahí donde yo busque la presencia de Dios, voy a encontrar la solución. Hermano amado, yo no sé exactamente cuál es tu problema, cuál es tu dolor en esta mañana, qué te angustia, qué te acongoja, pero Dios tiene una respuesta para eso y está en su palabra. Si buscas las alturas, si buscas su presencia, Él te va a dar el pasto que tú necesitas y vas a ser saciado, apacentado y levantado. Por eso es que en este momento, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Ahí donde estamos, vamos a, si estamos sentados, pongámonos de pie, o aún si queremos postrarnos, hagámoslo, porque vamos a suplicarle a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir trabajando en lo que Él trabaja, a seguir levantando lo que Él está edificando en mí. Y si le clamamos a Dios, hoy es el día en que Dios me va a escuchar y Dios va a traer respuesta a todo eso, mis hermanos. No importa qué tan difícil lo veamos, Dios traerá respuesta, porque Él en tiempo aceptable nos oye y Él responde, mis hermanos amados. Dios es bueno, lleno de amor y misericordia en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de ti en este momento muy agradecidos por habernos dado a Jesucristo por pacto a cada uno de nosotros. Muy agradecidos, Señor, porque tú has podido en esta mañana traernos revelación nuevamente. Te damos toda la gloria, toda la exaltación. Amado Dios, en este momento, Padre, estamos delante de ti, Señor, trayendo nuestro corazón, Padre bueno, suplicando delante de ti, Señor amado, que nos ayudes a tomar las decisiones correctas, que no tengamos temor de venir y presentar nuestra vida delante de ti, que podamos confiar y apoyarnos en ti en todas las cosas que estamos viviendo, Padre, que dejemos nuestra propia edificación, Señor, y trabajemos en la tuya. Oh Padre, te rogamos, Señor, te suplicamos que nos ayudes, que nos bendigas. Padre Celestial, ayúdame a hablarle de manera correcta a todos los miembros de mi familia. Ayúdame, Señor, a trabajar para favorecer, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdame a trabajar, Señor, para traer bendición, testimonio claro a mi jefe, a mis compañeros de trabajo. Ayúdame, Señor poderoso, a seguir siendo levantado porque estoy trabajando en tu obra, porque estoy trabajando en tu voluntad, oh Rey de Gloria. Bendice a tu pueblo, Padre, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Padre, a cada niño, Señor, cada joven, cada matrimonio, Padre Celestial. Bendice cada hijo, Señor, no importa la edad. No importa si vivimos con nuestros padres o no. Bendice cada padre, cada madre. Bendícenos, Señor poderoso, porque vamos a procurar tu obra. Ayúdanos, Señor, que este día, Padre, tú nos escuches y nos puedas levantar para tu obra, Señor amado. Oh poderoso Dios, cuán grande eres. Dios benevolente, amado hermano, tome las manos ahí de su familia o con quien usted esté. Tome las manos y mírelo a cada uno. Si solamente está tu esposo o tu esposa, toma las manos de él, de ella. Si están tus hijos contigo, hazlo también. Tus padres. Hazlo, toma la mano de cada uno. Si estás solo en este momento, trae a memoria a tu familia, si tienes a tus padres, si tienes hijos que no viven contigo, tráelos a memoria y ponlos delante del Señor y meditemos. ¿Qué nos ha demandado Dios para con ellos que me falta todavía hacer? En este momento meditemos, hermanos, y digámosle al Señor:
que necesitamos que Él nos ayude, que si queremos que nos libre de la muerte, que no queremos cerrar. Padre Celestial, mira tu pueblo, Señor, en este momento. Cada uno de nosotros, Padre de gloria, estamos reconociendo en este momento lo que nos falta por hacer por nuestros hijos, nuestro padre, nuestra madre, nuestro cónyuge, mi hermano, mi hermana. Oh poderoso Dios, ayúdanos, Padre. Oh Rey de gloria, te damos las gracias porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque hoy es el día de salvación, porque hoy es el día que tú, Jehová, traes nuevas fuerzas, porque hoy es el día, Señor, en que estás renovando, Padre, esa fortaleza en nuestras vidas para seguir adelante. Oh Dios de gloria, mira nuestros corazones que anhelamos, Señor, seguir creciendo, seguir siendo levantados, que anhelamos, Señor, seguir dando lo mejor. Oh poderoso Dios, míranos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque vamos a seguir buscando, vamos a seguir apoyándonos en ti, Señor. Oh Padre de gloria, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh Padre, porque aunque no tengamos, Señor, no está viviendo mi hijo conmigo en este momento, no está viviendo mis hijas, pero tú, Jehová, me ayudas para trabajar a favor de lo que tú quieres en el servicio que yo debo de darles. Gracias, Padre, porque no vive mi papá conmigo, mi mamá, pero tú estás trabajando en mí y yo trabajo en tu obra para dar lo necesario. Te damos las gracias, Señor, con todo nuestro corazón en este momento, Padre. Toda la gloria sea para ti por siempre. Amén. Hermanos amados, Dios es bueno y misericordioso. Sigamos adelante. El Señor te ama y Él te va a dar todo. Sigue adelante, mi hermano amado. Que Dios te bendiga muchísimo.